Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Tienen licencia cultural para hacer lo malo con moción pública. El diablo no da tregua. Y una vez los países abren las puertas del secularismo, en cuestión de días todo se torna un asco y oscuro. Ya usted ve cómo va lo del matrimonio ¿verdad? Entre los de la comunidad GLTP o algo así, qué sé yo. El diablo no da tregua. Si lo dejaste penetrar en tu corazón o en tu familia o en la iglesia o en la comunidad, todo se convierte en algo sucio, negro, funesto. Y comienzan a suceder cosas insólitas, bautizadas de legal, inclusive. Las drogas serán legales. Desde que el diablo toma control, todas las cosas comienzan a ponerse en su orden. Las drogas serán legales. La sodomía ya es casi un hecho universal. El bestialismo se legalizará eventualmente. Oí noticias de que están por legalizar el matrimonio entre hermanos en Alemania. La pederastía será legal en breve. Ya hay muchos clamando por ese derecho, de que si alguien tiene afección por los infantes, ese es su deseo y hay que dejarlo. Y en breve será legal también, como la sodomía. Un montón de cosas insólitas e inauditas. Por ejemplo, hace unos pocos días, un juez de los Estados Unidos condenó una pareja cristiana a pagar $150,000 de multa. Esos son 7 millones de pesos, más o menos. $150,000 de multa, nada más y nada menos, porque esta pareja cristiana tiene una panadería y fueron dos lesbianas a mandar a hacer el bizcocho de su boda a la panadería. Y estos cristianos dijeron que no, eran cristianos. Si es alguien tambaleando en la fe, le hace el bizcocho con todo el gusto para ganarse los cuartos, pero esta gente es cristiana. Y nada más y nada menos se granjearon una multa de 7 millones de pesos. No es mucho, solo que el negocio ya no va a existir más por esa multa, me imagino, y cosas como esas. Para que usted vea cómo anda la cosa, a varias iglesias le han puesto multa porque han ido gay a casarse y los pastores le han dicho que no, y punto. Para que usted vea cómo andan las cosas, desde que se le da una brecha al diablo, se embromó, por no decir otra palabra. Aquí, en el Congreso Dominicano, yo les dejé saber hace un tiempito, el senador de Barahona sometió una pieza que contempla cláusula más o menos parecida a esa de que si alguien se pronuncia en contra de esta gente y, en fin, iglesias inclusive les tocarán pagar multas de hasta 30 sueldo mínimo, el cierre temporal o el cierre definitivo de la institución. Ese es el mundo que usted y yo nos gastamos. Abra los ojos para que vea. En ese mundo usted está, en ese mundo están sus hijos. En gente que piensa así, que enseñan a sus hijos en el colegio, que nosotros estamos inmersos. Lamentablemente, ese es el mundo que nos ha tocado vivir, que hemos forjado. En fin, vamos a encontrar nosotros esa realidad de que si se le da lugar al enemigo de obrar, en cuestión de pocos años, las cosas se tornan completamente negras y maléficas. Ya usted ha oído algunos de los pronunciamientos sobre el propio Vaticano con relación a aceptar la comunidad GLTP o como se llame en las filas de la iglesia como si nada. Y hay iglesias evangélicas, un montón de evangélicas, ¿verdad? De gay, inclusive en nuestro país. Nuestros días son víctimas de una persecución sin precedente contra la moral bíblica y evangélica. Los tiempos que vivimos son peligrosos y horribles, horrendos.
Y la legalización del aborto ya es historia. Se abortan más de 50 millones de bebés cada año ya gestados en el vientre de su madre. Más de 50 millones anual. Eso no es un numerito pequeño. Eso es mucha cosa. Porque el mundo está endiablado, está completamente sucio. Imagínese usted que los santos, los cristianos, estemos bailando en la misma fiesta. Eso sería el colmo de los colmos y el fin de este mundo. Todo lo malo quiere tener la etiqueta de legal. Eso es lo que nosotros vemos, esa es la tendencia que nosotros vemos en el mundo moderno. Todo quiere ser legalizado. Lo malo, lo que nunca se pensó que algún día tendría un aspecto de aceptable a la sociedad, ahora se quiere legalizar, se quiere poner bajo la etiqueta de legal. Eso es insólito. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. En estos versos que nosotros vamos a leer en breve, Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22, encontramos una de las primeras cuestiones de los líderes de Israel, políticos y o religiosos, en procura de encontrar alguna palabra que ellos pudieran tomar como conejillo de India para legalizar la muerte o la matanza o el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad siempre ha sido igual. Fíjense, vaya conmigo al pasaje de Mateo 22, por favor, perdón, 22, versículo 15. Mire cómo dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Consultaron, literalmente hicieron un concilio, los fariseos, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Muchas cosas que decir ahí, pero no tendremos el tiempo quizás de discutir todo eso, algunas pinceladas, diciendo: maestro, oigan aquí, maestro, mire el cinismo, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito tributar a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y su inscripción? Le dijeron: de César. Les dijo: tributad pues a César lo que es de César, y tributad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Señor, te agradecemos por tu palabra tan eficiente, Señor, y eficaz, cuyo propósito fundamental es taladrar la conciencia y el orgullo de los hombres y humillarlos ante tu presencia, Señor, por lo menos a aquellos destinados desde antes de la fundación del mundo para alcanzar la vida eterna, Señor. Aquellos de entre los hombres que hemos de disfrutar de las bendiciones perpetuas, que hemos de estar en la presencia perpetua de nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, y te pedimos que ella haga el efecto para el cual tú la dejaste, y muy particularmente el efecto para el cual tú la proyectaste, para que este domingo 15 de febrero del año 2015 en Bonao, República Dominicana, en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, ella haga aquello para lo que tú apuntaste y la diseñaste para esta ocasión en nuestros corazones, Señor, y que tu nombre, Señor, sea siempre puesto en alto y glorificado en todo lo que hagamos en este lugar. Amén. Procuraban ellos encontrar, como vemos en nuestros días, una ocasión legal para asesinar al Cristo. Fíjense que fue un concilio que hicieron, un concilio para ver si le sorprendían en algún asunto de palabra. ¿Por qué si le sorprendían en algún asunto de palabra? Porque no podían sorprenderle en ningún asunto moral. Porque no había ni una cosa hecha por nuestro Señor claramente que fuera mala. Entonces no podían jugársela de ese lado, y procuraron, y este capítulo 22, desde el versículo 15 hasta el final, nosotros vamos a ver 4 grupos interactuando con Jesús, haciéndole preguntas. En este caso es una pregunta sobre si era lícito o no pagar impuesto al César. Pero 2
facciones políticas religiosas enemigas, los herodianos y los fariseos se pusieron en común acuerdo para ir donde Jesús, de tal manera que si él respondía que no era lícito, los herodianos iban a atraparlo y degañitarlo. Y si respondía que era lícito, entonces los fariseos iban a decirle al pueblo: ven, este es un impostor, este es pro Roma. Entonces ellos le están poniendo a Cristo una pregunta en encrucijada de la cual él no podría salir. Ese es el punto en este caso. Después vamos a ver en el versículo 16 en lo adelante una pregunta sobre la resurrección. Vienen los saduceos, otro partido político distinto a los dos que se presentan aquí en los versículos 15 al 22, partido político religioso, más religioso que político, pero estaban mezclados, y eran los de la alta alcurnia, la crema innata intelectual, pro Roma y pro pensamiento griego en el entonces, los saduceos, y le hacen una pregunta a Jesús sobre la resurrección, y vienen también con un caso que dijeron: aquí lo atrapamos. La idea era atraparlo en cuestiones de palabras para degañitarlo. Y en tercer lugar vuelven los fariseos, ya no sus discípulos como en este caso que fueron enviados, sino los mismos maestros, y le preguntan a Cristo sobre el caso de eso está en el versículo 33 en lo adelante, sobre el caso del ayuno, del primer mandamiento, el mandamiento más importante. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Una pregunta aparentemente súper sencilla, una tontería, ¿verdad? Sin embargo, ellos procuraban encontrar alguna cosita en la que Jesús se desviara, sea de la ley o sea de la lealtad a Roma, para agarrarlo por el pescuezo y guindarlo. Esa era la procura de ellos. De tal manera que nosotros vemos que ellos, cuando se acercan a nuestro Señor, entonces el Señor en todos los casos resuelve con extraordinaria sabiduría el caso. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje es cómo operan los enemigos de Dios y de su reino. Cómo operan, procurando legalizar todas las cosas. Ya usted ve, $150,000 porque no le quisieron hacer el pastel a una pareja gay. No, juez, eso es insólito. No, eso es insólito, eso es legal. Legal. Increíble. Son cosas fuera de toda imaginación humana. Es que cuando le damos una brecha al diablo, nos fuimos a pique, no queda nada parado. Estamos en el suelo por el pecado. Imagínense que entre el diablo de ñapa al corazón de un hombre o a una casa o a una comunidad. Los resultados son funestos. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos. Claramente ellos se habían ofendido en las parábolas, las 3 parábolas anteriores que Jesús contó sobre el que Dios lo había desechado a ellos. ¿Recuerdan? Minuta del rey a los ciudadanos del reino y convidados a ser ciudadanos del reino. Eso fue lo que vimos las 2 semanas anteriores. Entonces se fueron los fariseos ofendidos sin duda y consultaron, hicieron un concilio de cómo sorprenderle en alguna palabra. Y sorprenderle, ya usted sabe para qué, porque tanto Herodes quería ver a Cristo muerto como los líderes religiosos de entonces. En el capítulo 23 Jesús va a desplegar su carácter y sus propósitos en ello, y es un capítulo que usted se atrevería a decir: pero ¿y eso fue Cristo que habló de esa manera? ¿Fue Cristo que habló tan duramente a seres humanos? Sí, fue Cristo que habló tan duramente a seres humanos, y claramente no hay forma de llamar la atención a veces de los religiosos, especialmente, a menos que sea con palabras duras. Pero no obstante a ello no se logró nada. Esos religiosos se condenaron igualmente, no importa cuán duro le haya hablado Dios. Y el verso 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: los herodianos eran pro Roma y pro César. Los fariseos eran populares, eran el grupo mayoritario, religioso, político, y la gente lo tenía en alta estima.
y parecían ángeles, literalmente. Pero vamos a ver cuando estemos en el capítulo 23 cómo Cristo lo desenmascara, y no solamente le llama adúlteros, pero le llama ladrones, le llama de todas formas, porque ellos hacían a la gente llevar carga la cual ni ellos ni sus padres nunca pudieron llevar, como suele suceder en la religión. Y ellos dijeron al venir a Cristo, verso 16: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esta gente era buena haciendo estudios de mercado y encuestas, muy buena, porque ciertamente esa descripción que ellos hacen de Cristo es la real. El problema es que ellos vinieron con una intención malvada, pero ese es Cristo. Esa es una descripción del carácter de Cristo de manera extraordinaria, que yo no sé cómo un impío puede darse cuenta, y claramente nosotros sabemos que hay muchos que irán al infierno que tienen una idea correcta acerca de Dios y de Cristo, que tienen una idea acabada de quién es Dios y cómo luce. En el verso 17 vemos: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito tributar a César o no? Entonces, en el versículo 15, nosotros vemos un concilio malicioso entre enemigos puestos a una contra Cristo. Y yo creo que se parece, si tú vas conmigo al Salmo 2, lo que está pasando allí se parece exactamente a lo que se proyectó o lo que Dios proyectó en el Salmo 2, cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Los príncipes consultando unidos para arrancarle la cabeza al Cristo. Eso es lo que está sucediendo literalmente en este concilio que están haciendo los líderes políticos religiosos del tiempo de Jesús. Eran buenos en mercadeo, eran buenos en estudios de mercado, y miren a lo que llegan, miren lo que procuran, miren lo que logran. Logran ponerse a una de acuerdo para literalmente procurar destruir al Mesías. Pero en el versículo 16 nosotros vemos cómo conocer o conociendo a Jesús, pero con fines malvados. Con fines malvados. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios. Como sabían de Juan el Bautista también, ¿sí o no? ¿Sabían de Juan el Bautista? ¿Qué dice la Biblia de Juan el Bautista? Dice que todo el pueblo, sin excepción, le tenía por profeta, y por eso Herodes no lo mató antes de tiempo, y por eso me imagino que los mismos escribas y fariseos no le echaron mano frente al pueblo, porque como eran políticos le temían al pueblo. A pesar de que querían matar a Juan, lo mismo pasó con Jesús. Y nosotros ya sabemos, como nos lo relata inclusive Mateo capítulo 23, que los fariseos y los religiosos judíos de entonces estaban simplemente imitando las acciones de sus ancestros, porque a todos los profetas, a todos los habían matado los judíos. Su mismo pueblo los había matado, los había asesinado, y esto es exactamente el mismo panorama que nosotros vemos aquí en este texto. En el verso 17 vemos entonces cómo ellos se dirigen a Jesús con fines maléficos, con fines malvados. Se reúnen entre enemigos con fines de asesinar al Cristo, con fines de desaparecerlo del mapa, pero que pareciera legal, porque eran políticos. Que parezca legal, que no nos vayan después el pueblo a echar encima una culpa que no tenemos. Eso tiene que ser sofisticado. Hay que buscar una ocasión para matarle. De hecho, fue así que pudieron finalmente prender al Cristo y convencer a la plebe de gritar en contra de Cristo que fuera crucificado. No sé si se acuerdan. Esa misma plebe que gritó que Cristo fuera crucificado era la misma que había dicho Hosanna y le había adorado unos días antes, porque todo esto desde el capítulo 21 hasta el capítulo 27 sucede en unos 6 días. Todo ese contenido sucedió en 6 días, literalmente 6 días de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Increíble. Y la misma gente que lo adoraba es la misma que lo manda a ejecutar. Y prefieren a Barrabás en lugar de Jesucristo. Pero acuérdense que la coartada de Anás y Caifás, el sumo sacerdote y el ex sumo sacerdote, junto con los líderes religiosos y políticos, era que Jesús había dicho una blasfemia. Blasfemia, dice. Él dice que destruirá este templo en 3 días y lo reedificará. Eso es una blasfemia, eso es una locura. Esa es la coartada de ellos. Y el pueblo, sí, eso es una locura. ¿Cómo va a ser? Ese tipo está loco. Esa es la coartada. Entonces nosotros vemos aquí en el verso 17, dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito tributar al César o no? Una pregunta maliciosa. Una pregunta muy maliciosa. Imagínese, y yo quiero aquí que usted piense, imagínese a un hombre cuestionando a Dios, preguntándole a Dios. ¿No es esa una grosera estupidez? Cuestionar a Dios, sea con fines buenos o fines malos. Sin embargo, usted ve que a pesar de que los hombres solemos cuestionar a Dios, Dios no se molesta con el cuestionamiento de los hombres. Fíjense como en el caso de Job, en el caso de los salmistas y muchos de los profetas, Jeremías, en Lamentaciones lo vemos, cuestionando a Dios y quejándose delante de la divinidad por asuntos que están sucediendo, de los cuales Dios no tiene la culpa, porque Dios no es responsable de la maldad de los hombres. Sin embargo, no vemos a Dios molesto y tirando rayos del cielo porque los hombres le cuestionan. Esa no es, nuestro Dios es paciente y es misericordioso y es longánime y tiene, se duele de la realidad humana y no nos toma en cuenta ni siquiera ese tipo de pecado de cuestionar a Dios. Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué pasó esto? Señor, pero ¿por qué pasó aquello? Dime. Y retando a Dios muchas veces, como vemos inclusive en algunos casos en las Escrituras, que no vamos a mencionar en esta mañana, salvo quizás recordarle el caso de Job por un asunto de tiempo. Dios no se molesta con ellos. Los herodianos aquí, tanto como los discípulos de los fariseos que dirigían el interrogatorio, no sabían ni entendían que estaban frente no a un maestro. Ellos sabían que Cristo era maestro y también podían reconocerle como profeta. De hecho, su elogio, maestro, sabemos que tú eres veraz y que enseña con verdad el camino de Dios y que no mira las apariencias de los hombres ni te cuida de nadie. Eso era verdad, ellos lo sabían. Y el pueblo a común acuerdo tenían a Cristo como el profeta de Galilea. Ya lo demostramos anteriormente. Y los líderes religiosos también sabían que él había venido de Dios como maestro. ¿Se acuerdan? Eso es lo que Nicodemo, en nombre de la comunidad de religiosos, en Juan capítulo 3, le dice a Jesús: nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque las señales que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Esta gente estaba consciente de quién estaba frente de él. Además, muchos de ellos estuvieron allí cuando la comisión de sabios de Oriente llegó a Jerusalén, al palacio, a buscar al rey de los judíos que había nacido, y habían oído las historias. Ellos sabían que algo extraño había con este individuo y que por lo menos era profeta de Dios. Eso estaba claro en la mente de ellos. No obstante, miren cómo obran. No sabían ni entendían que estaban frente al soberano de las naciones, el creador del universo que se había apersonado, que se había humanado. Eso no fue lo que molestó al manso y humilde maestro. Lo que molestó a Cristo en este caso, se sintió molesto, fue la hipocresía de ellos, porque ellos no estaban allí frente a Cristo cuestionándole para aprender o para corregir sus acciones. Ellos estaban allí cuestionando a Cristo para atraparle en asuntos de palabra, para colgarle en un madero. Eso era lo que ellos querían hacer. Y Cristo, como no tiene necesidad de que el hombre le
le explique lo que hay en el hombre, según Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, que nos dice que Jesús conoce a todos, lo desenmascara. Lo desenmascara. Y yo te pregunto, en ese sentido, ¿tú has cuestionado a Dios alguna vez en algún asunto? ¿Le has preguntado algo con fines maliciosos? ¿O con fines de querer que se haga la voluntad tuya? ¿Pero por qué? Quizás cuando una relación amorosa se termina y la persona, digamos en este caso cristiano, amaba mucho al otro, comienza, pero ¿y qué yo hice, Señor? ¿Y qué es? Como que Dios es el responsable de su elección y de sus problemas. Señores, Dios no es responsable de nuestros problemas. Los responsables de nuestros problemas somos nosotros mismos, somos usted y yo, pecadores, que tomamos decisiones a menudo contrario a lo que Dios abiertamente ha establecido y ha dicho. ¿Qué le pasa a una joven cristiana cuando ella decide por un novio que no es cristiano? Se va a embromar, por no decir otra cosa. Y punto. Usted va a sufrir hasta la sangre esa decisión maléfica. Eso es lo que nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 6 y 7, donde, y también 2 Corintios capítulo 5 nos recuerda que qué comunión hay entre el diablo y Cristo, hablando de que qué comunión tiene que haber entre un creyente y un no creyente. Eso es ridículo, mi hermano, y usted va a sufrir las consecuencias. Fíjate que el Señor no te evita tomar la decisión, tú la puedes tomar y seguir siendo cristiano. Tampoco Él te va a botar del reino de los cielos porque tú tomaste una decisión incorrecta, pero pagarás hasta la sangre, te lo garantizo. Quizás ilustrándolo con el caso de David y Betsabé, el Señor no le frenó a David que tomara la esposa de Urías, ¿verdad? El Eteo. No, pero su familia se metió en problemas y no pudo pasar aquello tan hermoso que el Señor le había revelado a David a través del profeta Natán, sino que su casa se volvió en un vertedero y un muladar y una desgracia. Y usted sabe el resto de la historia, lo hemos estudiado aquí los miércoles últimamente. Un desastre, que alguien con una familia así, si se puede reír, yo lo aplaudo, como la de David, si pudiéramos llamarle familia, porque un hombre con 50 mujeres y 25 o 30 hijos, yo no sé si es una familia, pero vamos a dejarlo así mientras tanto. Ahora bien, los pasajes siguientes nos muestran entonces, hasta aquí vemos la narrativa de lo que sucedió, versículos 15, 16 y 17, pero los versículos 18 al 21 vemos a Cristo hablando, que es lo que nos concierne en esta mañana de manera particular. Y el versículo 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y nuestra propuesta en esta sección es que demos a cada quien lo que le corresponde. Tributemos a César lo que le corresponde a César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Quisiera que pusiéramos atención a esta palabra, porque yo creo que en esencia siempre se ha malinterpretado este pasaje y se ha quedado en la letra y no en el espíritu. De hecho, el pasaje yo creo que es bastante claro, pero lo que vemos en el versículo 18 es claramente la omnisciencia de Dios, entendiendo el panorama. No es la primera vez, usted lo va a ver mucho a Jesús diciendo que sabía lo que ellos estaban pensando, ¿sí o no? Que discerniendo lo que ellos tenían en sus corazones, le dijo esto, aquello, lo otro. Lo vemos a menudo. Cuando aquel grupo de hombres en el Evangelio según San Mateo, no me acuerdo si capítulo 12 o 13, llamó a Cristo Belcebú. En esa ocasión él
sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. Y también cuando sanó al paralítico que metieron por el techo, los fariseos estaban murmurando: ¿y qué es lo que este se cree? Que le está diciendo a este: tus pecados te son perdonados. Y Cristo les desenmascaró en público. En este caso sucedió lo mismo en este pasaje, que vemos que Cristo le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque la narrativa dice, mírenlo ahí, verso 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿de quiénes? De los herodianos y de los discípulos de los fariseos, que habían venido a tentarle, que habían venido a preguntarle preguntas difíciles para tratar de atraparlo en su causa. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Jesús también conoce a los malos, sin duda. Él conoce a los malos. Él no solamente conoce a los malos, interactúa con ellos. El versículo de Juan capítulo 2, versículo 24 nos dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en todo hombre. Jesús conoce a todo. Ese no es el problema aquí. Esa no es la situación aquí. Y usted sabe que desde entonces procuraban matarle. Ya desde el segundo año, desde que estuvo terminando Jesús su ministerio en el segundo año, los fariseos procuraron hacerse cargo de él y aniquilarlo. Es decir, duraron casi un año o algo más intentando atraparle en alguna cosa para matarle. Pero aquí arrecian la persecución con palabras muy persuasivas, con sabiduría humana de alto nivel. Usted ve esas cosas como algo muy sencillo, pero eran resoluciones teológicas que no tenían respuesta. Ese asunto se había discutido miles de veces por los herodianos y los fariseos y los saduceos, y no habían dado una respuesta. Los fariseos seguían pensando que era inconsecuente e incompetencia darle tributo al César, y que se lo daban a la fuerza. Eso, no había nadie que le hiciera pagar los impuestos. Y los herodianos eran pro Roma y pro César, por lo tanto ellos no comían si no había impuestos. De hecho, los fariseos particularmente llamaban a los publicanos o a los cobradores de impuestos, a los que estaban al servicio de Roma para recolectar los impuestos, el DGI de aquel entonces, lo llamaban traidores y no lo dejaban entrar al templo. Era un pecado mortal. Era algo horrendo. Estar al servicio de Roma, siendo de Jerusalén, eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón ni de Dios, por lo tanto no entra al templo. Ese para ellos era un pecado imperdonable. Pero nosotros vemos dos cosas en este pasaje fundamental, en esta discusión de Jesús. Usted tiene que darle al César lo que es de César, tributarle al César, pagarle los tributos al César, y tributar a Dios lo de Dios. Y yo quiero que pongamos nuestra mente en esto. Una clara alusión a que no hay autoridad sino la que es impuesta por Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda autoridad en el planeta, inclusive Satanás, es puesta por Dios, sin excepción. Y por tanto, nuestro deber de pagar los impuestos en la nación en la que vivamos. Usted tiene un deber divino de pagar sus impuestos. No importa que usted no lo tenga en el caso nuestro, porque usted se lo cobra, se lo debitan directamente sin preguntarle. Ya eso está establecido, ¿verdad? Cuando usted va a la tienda, paga, sea efectivo ya el 18% y el tanto por ciento. Cuando llama por el celular ya está cobrado. Usted no ve cuando compra el papelito de la recarga, 100 pesos, 76 pesos de efectivo, es decir, para llamar, y 24 de impuestos. ¿Ya? A usted no hay que preguntarle, eso está decidido. Los que tienen un poco más de dificultad con este asunto son los negociantes. Inclusive los negociantes cristianos intentan robarse los impuestos, a casi todos. Eso está mal, eso es anti Dios, eso no es lo que Dios quiere, eso es contrario a lo que Dios ha establecido.
sea bueno o sea malo el gobernante, porque no me venga usted a decir a mí que el César era una persona buena. Ya hemos hablado del César antes, era un malvado, uno de los gobernantes más maléficos que ha pasado por la historia humana, y eso es mucho que decir, porque usted podrá pensar en Hitler o en Stalin. El César tiene poco paralelo en la historia humana, muy poco, y quizás usted puede leer una biografía en Wikipedia de Augusto, Cayo Augusto César, el primer emperador romano, porque no tenemos tiempo para eso en esta mañana. Cristo le dice que le muestren una moneda y les pregunta que de quién es el rostro que está, el icono que está impreso en la moneda y la inscripción de la moneda, y claramente esa era una respuesta fácil. Del César. Y Cristo le dice, pues den a César lo que es de César. La moneda tenía una imagen grabada de César Augusto, y había que dar a César lo que es de César, y hay que dar a César lo que es de César. En el Israel de Dios, en el Antiguo Testamento, este deber era parte de la ley bíblica. Por ejemplo, los sacerdotes y levitas eran sostenidos con el diezmo del pueblo, con el diezmo y las ofrendas del pueblo de Dios. Es lógico que los dirigentes, los que están encargados de prestar los servicios, digamos, administrativos y gubernamentales en las instituciones y en los gobiernos, reciban algún salario, alguna paga por ello, y esto hace necesaria el rendir impuesto, el rendir tributo a las instituciones. Y no hay manera de tener instituciones eficientes en el mundo de los hombres a menos que haya gente que dirija esas instituciones y que reciba un tributo, una paga, una recompensa por ello. Cuando el pueblo pide rey con las demás naciones, el pueblo de Israel, que lo vemos en 1 Samuel, el Señor les da permiso, pero les deja saber lo duro que es sustentar un gobierno humano. En otras palabras, les dice Dios a ellos, a ustedes les conviene la administración que tienen, es más barata y menos impositiva. Señor, pero nosotros damos el diezmo. Sí, pero si viene un gobierno van a tener que dar el 40 o el 50, como nos pasa a ti y a mí. El 40 o el 50. Nosotros pagamos impuestos muy altos en esta nación y no tenemos no nos estamos quejando de verdad por ellos, pero son altos, son demasiado altos para nuestra región. Y usted dirá, bueno, pero nosotros pagamos el 18, si pagamos el 18 por los alimentos locales, las cosas que se producen aquí, y los que vienen del extranjero pagamos un impuesto extra, pagamos el 24% por comunicación y pagamos alrededor ahora mismo de un 100% o más por transporte, por combustible, de tal manera que son relativamente altos, pero bueno, estamos viviendo y operando. Ese no es el punto es que hay que pagar los impuestos al César. Eso es lo que Dios, claramente, Cristo nos está mandando aquí, porque no hay autoridad puesta sino por Dios. Y eso mismo era lo que Dios había hecho con Israel, pero les había dicho cuando ellos pidieron un rey común como las demás naciones, que estaban metiéndose en camisa de 11 varas, porque con los diezmos que ellos daban era suficiente para sustentar la administración que tenía Israel en el entonces. Y si pedían un rey, aparte de sustentar a los levitas y los sacerdotes, iban a tener que tributar al rey, porque el rey necesitaba mantenerse. Imagínese usted Salomón con 1000 mujeres, póngale 100 hijos. Nada más para mantener a Salomón había que buscar unos millones. Y ese es el punto. Ese es el asunto. Usted sabe que en nuestros gobiernos, en nuestros países, para sostenerle a ellos hay que buscar mucho dinero, porque no es solamente el sueldito que ganan, es el dinerito que necesitan para todas las otras cosas que ellos hacen. Y si el staff administrativo es relativamente abultado, como en el caso nuestro, que tenemos 100 generales, que nunca han peleado una batalla, pero son generales, yo no sé cómo ascendieron. Bueno, porque hay que tener estructura, eso es cierto. Aparte de los tantos secretarios de Estado que tenemos y los secretarios sin cartera y los escondidos que no tienen cartera ni son sin cartera, y los 200 y pico de diputados y los 29 senadores y los
29 gobernadores, son miles de ellos que hay que sustentar y eso hay que pagarlo. Pero si no lo pagamos no funciona el país. Él no funciona bien, pero si no pagáramos funcionara menos. Por lo menos nosotros tenemos ciertos beneficios, gracias a Dios, yo creo que bastante buenos también, como el caso de la educación, que es gratuita para los que quieren, inclusive hasta la educación superior es prácticamente gratis o muy barata, si pudiéramos decirlo de esa manera. Tenemos las vías de acceso. Si nosotros no tuviéramos organización gubernamental, esto no fuera un país. Lo que hace que un país sea un país es exactamente ese staff administrativo, sea un régimen feudalista o un régimen socialista o comunista o capitalista o demócrata como lo que nosotros tenemos en nuestra región. Necesitamos sustentarles. El que ellos administren bien o no son problemas de ellos y están administrando mal todos los países del mundo. No hay ni uno que esté correctamente como debía ser, pero imagínense, hay mejores que otros, claramente. Pero ese no es el punto aquí. El punto para las mujeres aquí no es que si su esposo es un ángel, lo ame. Es que lo ame y punto, que lo respete. Y si es un déspota, respételo también. Y el hombre que ame a su mujer, sea el modelo que él pretendió o no, tiene que amarla. Entiende el punto, que Dios no te está preguntando, mira, si el César cumple con tales requisitos, entonces tú voluntariamente le das los impuestos. No, dele los impuestos al César y punto, si no, múdese para otro país. Y en ese otro país dele a ese César. No que tal país es más justo, digamos Dinamarca. En Dinamarca los impuestos rondan por el 40%, es decir, son muy parecidos a los nuestros. Y así anda el mundo. En Japón son casi insostenibles los impuestos que pagan hasta el punto que una familia regular en Japón, digamos de clase media baja, necesita 3 generaciones para pagar un apartamento. 3 generaciones. El nieto termina pagando el apartamento porque una sola familia no puede en su generación, a menos que sea negociante o clase media alta. Y así sucesivamente, es decir, los países tienen su chiste, pero si usted no está contento con el suyo y no quiere pagar los impuestos, lo que tiene que hacer es mudarse. Puede irse a Haití, puede irse a Cuba, puede irse a Dinamarca, puede irse a Japón, con toda libertad, sin problema. Dios no le restringe ese asunto a nadie. O puede irse a Canadá a morirse del frío, o a Nueva York, que hoy la temperatura está en 1 grado Fahrenheit y menos 17 grados Celsius, se congela hasta el aire que usted respira. Y mucha gente muere. Probablemente usted oiga en la noticia esta tarde, si bajó al final, que murieron 60 o 70 personas en Nueva York nada más. Anótelo. En fin, que vamos a encontrar eso. Hermano, nosotros no vamos a estar contentos nunca con la administración pública, por más eficiente que sea. Y con esto no estoy diciendo que la nuestra es eficiente. Oh, no, no lo es. Es ineficaz y debería estar cerrado el Estado, pero no lo podemos cerrar. Somos unos cuantos millones de gente que necesitamos vivir aquí, ¿verdad? Ojalá y no lleguemos a ser como Somalia o como Egipto. Qué desastre. Somalia ya no es un pedazo de tierra con gente viviendo ahí. Y todos son filibusteros, ladrones, malhechores, atracan los barcos que pasan por la costa. Todas esas cosas porque no hay Estado, no hay forma. Kenia está intentando controlarle con la milicia, pero no hay nada que hacer. Le pasa casi igual a nuestra vecina nación. Eso no es un Estado. Eso se puede cerrar, porque eso no es Estado. Ahí no hay administración de ningún tipo, ni hay organigrama que seguir. Aquí, aunque la policía sea mala, la gente tiene cierto respeto, ¿verdad? Y bajo determinadas circunstancias ellos hacen más o menos el bien. No todos de ellos son malhechores. Hay muchos hombres buenos de la patria, incluso muchos cristianos que intentan hacer lo justo y el bien. Aun cuando nuestra nación debería estar cerrada, no debemos cerrarla, debemos seguir procurando mejoras. Y yo creo que hay gente también en el Estado, en el staff administrativo, que procura el bien de nuestra nación, y yo creo que se ve especialmente en el caso de la administración actual con el asunto de la educación. Ha mejorado mucho algunos rubros, algunos renglones, la comunicación vial, la infraestructura o la permisión de la inversión extranjera, cosas como esa. Hay muchas cosas buenas,
Las estructuras organizacionales entre los hombres necesitan de recursos para operar, todas. Y si no, no van a ser eficientes, imposible. Es ahí la realidad lógica y necesaria de que una iglesia, por ejemplo, que es una organización, tenga ingresos y un staff administrativo y financiero. En la medida que mengua la capacidad administrativa de una institución, incluso una iglesia, en la misma medida mengua su alcance y su eficacia. El dar los impuestos al Estado es bíblico, aunque sea impositivo. El sustentar las finanzas de la iglesia y de las instituciones también es bíblico. Es bíblico que los ministros vivan del altar, que yo, por estar predicando la palabra de Dios aquí en otra plataforma, viva de eso. Eso es bíblico, eso está en las Escrituras, bien sustentado, y lo va a encontrar desde el comienzo de las Escrituras hasta el final. Mayormente los que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. Hermano, una institución como la nuestra, si no recibe suficientes fondos, nunca va a ser eficiente. Es imposible. No hay forma de que haya eficiencia en una institución donde todo sea voluntariado. Ojalá y esta iglesia llegue a un punto en el que podamos tener un gran staff administrativo sustentado por las finanzas de la congregación misma. Eso es un síntoma de madurez y de eficiencia administrativa y de tener las cosas como deben ser. Oremos al Señor que nos conceda este gran privilegio. Todo lo que administrativamente hablando se hace aquí es voluntario, y eso socava la eficiencia, porque el voluntariado está contento por un tiempo, pero llega un tiempo en el que se le va el gozo de seguir sirviendo. El ser humano no está hecho para ser eficiente en el voluntariado. Se nos ha hecho muy difícil transmitir esta verdad a esta congregación local, y no sé de ninguna iglesia sana en el área, de ninguna iglesia donde se predique el evangelio, en un área, en este pueblo o en cualquier área rural del país y quizás de otros países. Es muy difícil encontrar una iglesia que tenga un buen staff administrativo y buena finanza. Los ciudadanos de las zonas rurales son raros en sus pensamientos y no tienen como la intención de sustentar proyectos, ni siquiera proyectos claramente evangélicos y cosas que Dios manda, incluyendo la iglesia. Estamos en desacuerdo con los excesos, pero entendemos que no es bíblico ni saludable el voluntariado perpetuo. Si usted ama la obra de Dios y quiere ver una iglesia activa, viva y eficiente, es necesario pensar en estos asuntos. Es necesario pensar que Dios le ha puesto aquí en esta congregación local para que de sus finanzas usted sustente la administración de la congregación local. Y hasta que eso no pase, no hay manera, hermano, no hay forma. En el mundo no es posible ser eficiente sin administración. Me contaba alguien esta mañana que en su iglesia si el director de música no convoca y no va a los ensayos, no se ensaya. Yo le dije, es que no es de otra manera, no hay forma de que sea de otra manera, eso es imposible. Si no hay alguien que está encargado de un asunto, no se da entre los hombres, es imposible. De tal manera, hermanos, que nosotros vemos la ineficacia de nuestras iglesias en sentido general en Latinoamérica, y es por la manera suya y mía de ver las cosas, de percibir el mundo. En los países anglo, de tradición anglo y alemana, las cosas son diferentes. Una iglesia pequeña, más pequeña que esta, puede tener un staff administrativo eficiente e incluso más de un ministro pagado a medio tiempo, a lo que se pueda. En nuestra región es sumamente difícil y tiene que ver con su visión, con problemas suyos en la visión de las cosas como Dios la ha establecido. A mí me gustaría ver varios hombres de Dios aquí sirviendo a medio tiempo, a tiempo completo, y mujeres de Dios también. Y estoy convencido que esa es la voluntad de Dios y el deseo de Dios, pero para eso es necesario que Él haga una cirugía en nuestros corazones. Y yo creo que a fin de cuentas, la primera declaración de Jesús de dar al César lo de César apunta a eso, apunta a que
nosotros somos los responsables de sustentar las administraciones de las instituciones a las que pertenecemos. Pero la segunda no tiene nada que ver con eso, cuando dice tributad a Dios lo de Dios. Nada que ver con diezmo, con ofrenda, con nada que ver, no está relacionado. Y nosotros queremos, antes, para terminar en esta mañana, esta plática, quizás desentrañar un poco qué es esto que el Señor está pidiendo aquí a ellos cuando les dice, dad a César lo de César, que creo que es lo que hemos disertado en sentido general, pero dad o tributad, que es como se debería traducir aquel término, a Dios aquello que es de Dios. Fíjense que tenemos un llamamiento a darle a Dios y que es algo que debemos darle, que le pertenece a Él. Ese es el caso aquí. Al César le pertenecen los impuestos, ¿verdad? A la institución a la que usted pertenece le es justo y necesario su aporte, ¿verdad? Conforme está establecido, pero en el caso de la iglesia las reglas son claras porque están en las Escrituras. Diezmos y ofrenda, a través de la Biblia entera, diezmos y ofrenda, 1001 vez se repite una y otra vez. Pero venga acá, ¿esa es la adoración que yo le merezco a Dios? No, esa es la responsabilidad tuya para que la institución funcione, para que sea eficiente y para que tenga el alcance del lugar. Y si no sucede, nunca se dará. Así de sencillo como lo planteamos. Pero ¿qué será lo que a fin de cuentas debo dar a Dios? Porque Dios no come, y los chelitos que usted da y sus diezmos no son para Dios. Dios no cobra. Entonces, ¿qué será lo que a fin de cuentas debo dar o tributar a Dios? ¿Habrá algo que Dios quiere o necesite de ti? Si hacemos la pregunta correctamente, ¿qué pedirá Dios de ti? Estamos lidiando aquí con preguntas muy complicadas y difíciles en este punto final. Pero lo claro en la cláusula aquí es, hay algo que hay que tributar a Dios. Eso es lo claro aquí, ¿verdad? Y que ese algo no es dinero. Te lo voy a demostrar, que no tiene nada que ver con dinero, ni con diezmo, ni con ofrenda. No es eso lo que Dios te está pidiendo aquí. Olvídate de eso. Él te está pidiendo en la primera cláusula que des lo que tienes que dar a las instituciones a las que pertenece, al país, a la escuela, a la iglesia, lo que tienes que dar, lo que está establecido. Eso es justo, eso es el deber natural de un ser humano que tiene cerebro, que tiene el cerebro bien puesto aquí, que sabe que un asunto para administrarse necesita recursos. Eso no hay que discutirlo, eso es algo lógico. Ahora, Dios, ¿qué es lo que Dios pide? Por otro lado, todo lo que existe en el universo le pertenece a Dios, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dice el Salmo 29 que leímos? Eso, que todo es de Dios. El Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ellos hay. Todo le pertenece a Dios, hasta el diablo. Si pudiéramos darle un nombre claro al diablo, deberíamos decir el diablo de Dios, porque le pertenece a Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero el diablo le pertenece a Dios. Dios lo hizo con sus manos y le tiene un cabestro, un freno, para que él no haga lo que le dé la gana, lo que bien le parezca. Le pertenece a Dios. Y los demonios también. ¿Se acuerdan aquellos demonios del endemoniado Gadareno? ¡Ay, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo! ¿Cómo es posible? ¿No es la hora todavía? Esa es la discusión de ellos. No nos mande al abismo. Mira, déjanos ir a aquel hato de cerdo que está allá. Y el Señor le concede la petición a los demonios. Está bien, váyanse al hato de cerdo. No lo voy a mandar al abismo. No problem. Al abismo implica a las prisiones eternas de oscuridad, al infierno, etc. Entonces, todo lo que existe en el universo le pertenece a Dios. Sin embargo, ese no es el mandato del Señor en este pasaje. Dad a Dios lo de Dios, porque si fuera así es una inconsistencia, porque si todo le pertenece a Dios, ¿cómo yo se lo voy a dar? Lo que ya le pertenece, ¿cómo se lo doy? Eso no tiene sentido, no es el caso aquí. El Señor no está reclamando su derecho soberano universal aquí, en este caso.
Él lo tiene, Él no tiene que reclamarlo. El Señor no se le pide, Señor, sigue gobernando sobre nosotros. Él gobierna sobre nosotros con sabiduría y con equidad. Señor, te damos el control. ¿Y quién es usted, amigo? Usted está loco. ¿Cómo que te damos el control, Señor? Usted tiene problemas. Si usted piensa de esa manera, el Señor no hay que darle el control. Él lo tiene. El control del universo es su creación y hace con ello como quiere, cuando quiere y como le da la gana. Y nadie le dice qué hacer. Yo le estoy citando la Biblia. Lo que pasa es que no le está dando los versículos para ahorrar tiempo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No es así. La implicación clara en nuestro texto es que el hombre le debe tributar algo que le pertenece a Dios. Eso es lo que ahí está. Y ese algo no es el ser mismo como un todo, porque sea que vaya al infierno o al cielo, como quiere desde Dios. ¿Qué será entonces lo que Dios pide de mí y de ti? Porque ¿qué le dará el hombre a Dios? Ofrenda, sacrificio. ¿Acaso si Dios tuviera hambre, nos lo diría a nosotros, como dice el Salmo 50, versículos 12 al 14? ¿O come Dios grasa de animales? Acordémonos, las ofrendas del Antiguo Testamento era traer un animal para ofrecérselo a Dios, pero Dios come ofrenda, Dios come animales. Y si tuviera hambre, le pediría a algún muerto como yo, siendo Él el dueño absoluto de todas las cosas, que llama a cada estrella por su nombre y que tiene el control incluso de saber cuántos cabellos tengo yo en mi cuerpo, y que ni un pajarito cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Le pediría a ese Dios a usted qué comer si tuviera hambre? ¿O necesitaría Él como Alá que lo defiendan? Como pasó ayer, que entraron en Dinamarca, entraron a un lugar que había una sección discutiendo sobre la libertad de expresión y esas cosas, y allí había un hombre que en el año 94 había hecho una caricatura grotesca de Mahoma, y vinieron dos terroristas y le entraron a tiro al grupo de gente y mataron 5 o 6. El Dios nuestro no tiene necesidad de que usted empuñe la espada para defenderle, que se defienda a Él. Usted no tiene que defender a Dios. Usted dele a Dios lo de Dios. ¿Y qué es eso? Pero usted me tiene en intriga, no sé por qué estamos aterrizando en ello. Ofrenda y sacrificio. Dios te diría a ti si tuviera hambre. Mira el Salmo 50, vaya conmigo para que usted vea, para leer algunos de los pasajes que estamos citando. Salmo 50, versículo 12. Este salmo es excepcional. Dice: mas el hombre no permanecerá en honra. Perdón, 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el universo y su plenitud. Mío es el universo y su plenitud. No te diría a ti si tuviera hambre: miren, he de comer yo carne de toros. Eso es Dios hablando. O de beber sangre de machos cabríos, o de chivos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócale en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Wow. Señor, pero es verdad que tú no estás pidiendo de mí las cosas que yo creo que son las que tú pides, diezmos, ofrenda. No, el Señor no está pidiendo eso de ti. El Señor está pidiendo, mira conmigo en Miqueas capítulo 6, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Lo que Jehová pide de ti, dice el título de este trozo bíblico, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, ofrenda, con becerro de un año, como decía la ley. Se agradará Jehová de millares de carneros, como sacrificó Salomón, miles de vacas y de cosas en la dedicación del templo, o de 10,000 arroyos de aceite, un número extraordinario, 50,000 barriles de aceite. Se agradará a Dios porque yo le lleve esas cosas a Él. Pregunto yo si Dios se unta aceite en su cara o perfume, o si Dios coge la patita de un cerdo y se la come.
No es así, esa no es la verdad. De mí daré mi primogénito por mi rebelión. En otras palabras, te dedicaré mi primer hijo, Señor, para que perdone mis pecados. El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si hay algo que Dios está pidiendo de los hombres, es el arrepentimiento de ellos. Y ya. Ninguna otra cosa pide Jehová de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Anote ese versículo para que se lo aprenda y lo viva. Malaquías capítulo 6, versículo 8. Pero mire conmigo Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios exige? Como dice el título de esta lectura, también dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Él de ti? Oh hombre, oh mujer, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que tiembles ante Él, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El primer y gran mandamiento de la ley, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Wow. Tú estás relajando que eso está en la Biblia. No, eso es lo que está en la Biblia, una y otra vez. Y la Biblia, eso es exactamente lo que apunta una y otra vez. De nuevo leamos: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, hermano, hermana de esta iglesia, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos sin excepción, sin apartarte ni a diestra ni a siniestra, y que lo ames de todo corazón y sirvas o hagas la obra de Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este pasaje ameritaría claramente una serie o un sermón bien definido, pero claramente nosotros vemos allí que Dios demanda de nosotros temor a Dios, que demanda de nosotros que andemos en sus caminos, que le amemos y que le sirvamos a Él, que hagamos la obra del ministerio. Hermanos, un creyente que no hace la obra del ministerio, hay problema, y está raro eso, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que le amemos. Dios pide de nosotros amar y servir con gozo y pasión a Dios, a la iglesia y a las personas. Dios pide de ti que le ames con gozo y pasión y le sirva. Amar y servir con gozo y pasión a Dios, a la iglesia y a las personas. Esa es la procura de mi vida. Y cualquier hombre o mujer de Dios debe procurar eso, y si no lo está haciendo, debe ver el reloj y decir: hay un problema, está en rojo, está mal. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Verso 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Aquí vemos con claridad que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de nosotros: tributar a Dios lo que es de Dios. Nunca debe verse como un llamado de Dios a diezmar. Sacrificio y ofrenda no le han agradado, como dice Isaías. Dios no come carnero, ni sangre, ni nada, ni ninguna cosa que haya de la que Él creó. Él no come de eso. No come dinosaurio, no come de nada. Claramente el Señor no necesita ni un peso de nadie. No come carne de animales, ni bebe vino, ni se unge con aceite. Todo esfuerzo económico siempre ha sido por causa de los hombres y en pro de las instituciones. Los diezmos y las ofrendas son los asuntos del César para la correcta administración y funcionabilidad
eficiente de las instituciones, de las iglesias, etc. Pero Dios quiere el arrepentimiento de los hombres. Arrepentíos. Una y otra vez es el pregón de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso demanda su obra de regeneración y justificación en los hombres, para la cual envió a Jesucristo en semejanza de carne, en paga por nuestros pecados, procurando el arrepentimiento de todo hombre. Un corazón rendido a Cristo nunca tendrá problema con dar al César lo del César. Si tú eres regenerado por el poder del Evangelio, no tendrás dificultad con dar ofrendas y diezmo a la causa del Evangelio y de la expansión del Evangelio y de la predicación de la palabra. Eso no será un problema. Cuando hay problema en eso, debemos revisar nuestro corazón, porque el amor de Dios probablemente esté lejos de nosotros. El corazón duro para dar difícilmente conozca a Dios, porque lo que dice la profecía es que el Señor cambiaría nuestros corazones de piedra, duros, encallecidos por el orgullo y la maldad, y lo tornaría en corazones dóciles de carne. El problema en las Américas es la religiosidad evangélica en los corazones. El grueso de los creyentes de nuestras congregaciones no tienen problema alguno en decir Señor, Señor. El problema está en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el problema. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, ¿cuándo te vimos a ti desnudo y hambriento y en la cárcel? Cuando fuiste a la cárcel, cuando fuiste al hospital, cuando viste a aquel o aquello necesitado y le diste. En un sentido material, los profetas Isaías y Malaquías acusan a los adoradores en su entonces de sacrilegio y de ladrones por no diezmar las ofrendas y los diezmos a Dios como Él demandó. Pero lo que subyace en el corazón de los profetas detrás del mandamiento no es más que un corazón temeroso, contrito, humillado, arrepentido ante Dios. Hermanos, si de verdad tú le has dado tu corazón a Dios, tú no tendrás problema, te lo puedo jurar, con amarle y con servirle a Dios, con dar para la causa del Evangelio, con hacer la obra de la evangelización. Ya sabemos que la Escritura establece un corazón contrito y humillado, no lo desprecia tú, oh Dios. Y en Isaías 57, versículo 15, la Nueva Versión Internacional dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, y habito en un lugar santo y sublime, pero también en el contrito y humillado de espíritu, para reanimar el espíritu de los hombres y alentar el corazón de los quebrantados. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios, nunca. Y yo te pregunto en esta mañana, si tú tienes dificultad con darle a César lo del César, y si le has entregado a Dios lo de Dios, ¿qué pide tu Dios? Tu corazón. Y este arrepentido, y este humillado. Comentó MacArthur sobre este pasaje que la figura en la moneda era el rostro del César. Y yo comento sobre la segunda cláusula, lo esculpido en la administración de Dios es un corazón humillado. Y la inscripción en la moneda de Dios es su santa ley, siendo guardada y obedecida por la fe de los que se han arrepentido. No hagamos trueque con Dios. Humillemos nuestros corazones, guardemos sus mandamientos, estatutos y decretos por la fe. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios, el cual tendrá misericordia. Y podemos gozar de la respuesta de Dios que dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Te humillaste ante tu Dios? De verdad, hermano, tú puedes ver en lo profundo de ti que tú te arrepentiste, que tú te has arrepentido de todo corazón y que le has entregado tu alma, tu vida, tu amor a Dios. Está dando al César lo que es del César
las dificultades financieras de esta iglesia local en ocasiones y los asuntos del reino que nos competen no son por tu causa. Que dicho sea de paso, en los últimos meses han estado mejorando un poco las finanzas de nuestra congregación local. Resulta una contradicción decir y creer que damos a Dios lo que es de Dios cuando los asuntos del César se descuidan. ¿Cómo puede alguien tener el pecho de decir que ama a Dios y tiene fe en Dios cuando los asuntos básicos de ayudar al necesitado y atender la iglesia y predicar el evangelio, dar para la causa de Dios, son descuidados? Eso es una total contradicción y Cristo es la solución. Cristo en el corazón de los hombres. Quisiera orar. ¿Está Cristo en tu corazón? Si eres duro como una piedra para hacer la voluntad de Dios, necesitas a Cristo, porque la regeneración consiste en desbaratar el corazón duro de piedra y poner un corazón dócil que tiembla ante su palabra. Contrito y humilde. Uno puede ver mucha maldad en las obras de David, el rey, pero cuando venía el profeta y le hablaba la palabra de Dios, aquel hombre se humillaba en polvo y ceniza. Y podíamos ver en aquel hombre, en aquella ocasión, cuando quería ofrecer un sacrificio a Dios, y el dueño de la tierra y del ganado donde él iba a ofrecer, le dijo: tómalo, rey, son tuyos. Y él dijo: no, véndemelo, porque no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Eso es exactamente las evidencias que debemos buscar en un corazón contrito y humillado. Un corazón que no aminora esfuerzo para hacer la obra de Dios, la obra del ministerio, con sus finanzas, con su tiempo, con sus oraciones. Y eso lo repetiremos mientras haya aliento en nosotros, porque eso es exactamente lo que Dios ha mandado. Señor, te agradecemos del corazón por tu palabra bendita por los siglos, y te damos gracias por esta congregación. Te pedimos, Señor, que tu temor sea infundido en nuestros corazones, que al oír tu palabra, Señor, nuestras rodillas literalmente tiemblen, Señor, de temor a ti, Señor, pero que por otro lado te amemos con tanta intensidad, oh Dios, que el hacer tu voluntad nos sea muy agradable. Que sea agradable el hacer tu voluntad, Señor. Que cuando seamos difamados o perseguidos por los de nuestra casa o por los hombres, como estos hermanos en la India, como estos hermanos en los Estados Unidos, como el juez que tuvo que renunciar también por la misma causa, que eso sea de sumo gozo y alegría, y nuestros corazones estén erguidos hacia Dios con las lámparas llenas y encendidas, porque se acerca nuestra redención, y nuestro gozo, Señor, seas tú en todo lo que suceda, sea bueno o sea malo, Señor. Déjanos adorarte así, déjanos tener esa cosmovisión de ti, Señor, ese entendimiento, Señor, esa teología respecto de ti, Señor. Bendice cada corazón aquí en esta mañana, y si hay alguno que no ha sido regenerado, Señor, y llega a su vida en esta mañana, Señor, y obra. Mira también los que nos han visto por la web y los que nos verán eventualmente. Bendíceles a ellos también, Señor. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Algunos anuncios, Joel. Joel cumpleaños hoy, para que le hagan su bizcocho, aunque él se va para donde su mamá. Algunos anuncios. El domingo